Bueno, dale, tú mismo que acabas de venir del retiro, Juan José, energizado. Perdón, ¿qué me decías? eh, la oración de inicio. Ah, ya. Perdón, voy a poner mi cara. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Celestial, te damos gracias por un nuevo día, por que tenemos hermanos que nos permiten alimentarnos espiritualmente, ayudarnos a construir nuestra fe. Bendice esta jornada de estudios bíblicos. Envía tu Espíritu Santo para que Jorge Luis sea el medio de que tus palabras lleguen a nosotros, y permítenos estar atentos a las enseñanzas que nos transmiten y que a través de ellas seamos luz en nuestros seres queridos, amigos y toda nuestra comunidad. Amén. Amén. Y bueno, vamos a pedir por adelantado que Dios te ilumine para octubre como líder del retiro. Gracias. Ok, Gracias, Jorge. bueno, vamos a ver hoy el tema 12. Tema 12. Ahí se ve, ¿no? Sí, se veía. Sí, sí. Ok, listo. Y vamos a hablar de una figura muy importante y muy controvertida dentro de la iglesia, que es la figura de Pablo de Tarso. Hay dos fuentes bíblicas básicas para abordar a Pablo de Tarso. La primera y la que tradicionalmente se ha utilizado es el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, como sabemos, lo escribió San Lucas, es el segundo o la segunda parte después del Evangelio. Se piensa, y ya hay bastante, bastante porcentaje de eruditos que piensan que el libro de los Hechos de los Apóstoles es bastante posterior al Evangelio. El libro de los Hechos de los Apóstoles está escrito para comunidades paulinas, está escrito para comunidades que vienen del paganismo. Por lo tanto, se idealiza un poco la figura de Pablo y también nos alejamos en el tiempo de la vida de Pablo. La otra fuente bíblica para conocer a Pablo son sus cartas. Y definitivamente que para conocerlo mejor, los estudiosos de Pablo, pues obviamente van más al tema de las cartas y llenan espacios en blanco con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que Pablo de Tarso no es una figura fácil, así que vamos a ir despacio, pues tomarnos uno, dos, tres, 4 días, no hay ningún problema. A mí me trae muy buenos recuerdos porque yo comencé mi formación bíblica en el 2008, año de San Pablo. Entonces la formación bíblica arrancó por San Pablo. Así que bueno, comenzamos diciendo que después de la experiencia pascual, después de la resurrección, las comunidades cristianas, que al principio eran judías, que eran judías mesiánicas, comenzaron a expandirse por muchos lugares. Y una de las figuras principales es Pablo, una de las figuras principales de esa misión, de esa actividad misionera, es Pablo de Tarso, con sus cartas, con sus viajes y con la fundación de comunidades. No es el único. Sabemos que hay muchos eh, misioneros anónimos que llevaron el mensaje del Mesías a la diáspora. Recuérdense que los judíos, la gran mayoría estaba fuera de Israel, de Jerusalén o de Judea, estaban en la diáspora, en otras ciudades donde el griego
era el idioma predominante y la cultura griega había permeado mucho más a la sociedad. ¿Qué se sabe de Pablo? Y nuevamente, cuando estamos tratando a una figura antigua, certezas absolutas no se tienen. Hay plausibles fechas. Se sabe que nació en Tarso. Es importante este tema porque Tarso era una ciudad importante. Tarso era una ciudad a la cual tenían acceso universitario o de, digamos, lo que hoy llamaríamos universitario, los que nacían ahí. Y era muy famoso por el lino, por el lino. Y ahora vamos a ver entonces eso como muy plausiblemente podría haber influido en el trabajo de Pablo. Se calcula que nace alrededor del año 5 después de Cristo. Se calcula. Así que Pablo tendría unos 10, 11 años menos que Jesús. Una tradición muy antigua del siglo II sitúa su muerte hacia el año 64, 67 bajo Nerón. Pablo es decapitado. Pablo es decapitado porque era ciudadano romano. Y lo vamos a explicar ahora. Se llamaba Saulo en honor a Saúl. Saúl era el primer rey de Israel, o sea que tenía un nombre judío. Y el nombre se le cambia a Pablo cuando tiene esa conversión. Después de Saúl vino el rey David, y después de David vino Salomón, y después los reinos se separan. Era judío, sabemos que era judío, era fariseo, tenía la nacionalidad romana. Esto se sabe porque en vez de crucificarlo, lo decapitan, que esa deferencia, si le podemos llamar deferencia, la tenían los que poseían la ciudadanía romana, y es muy plausible que proviniese de una familia con recursos económicos. ¿Por qué digo esto? Porque para ser ciudadano romano en ese tiempo, o nacías de una familia romana en Roma, ¿okay? Una familia libre, y si no, tenías que comprar la nacionalidad. Podías comprar la nacionalidad. Siendo Pablo un judío de la diáspora, su familia tuvo que haber comprado la nacionalidad y el monto pues era bastante alto. Entonces, la familia de Pablo tendría recursos. Eso también lo apoyaría el hecho de que haya asistido a las escuelas de Tarso y que más tarde estudiase a los pies de uno de los rabinos más importantes de aquel entonces, que es Gamaliel. Lo vamos a ver ahora. Estudió bajo Gamaliel y conocía muy bien la Sagrada Escritura. A diferencia de los 12, del grupo de los 12, que después, bueno, el grupo de los 11, pero después se nombra otro, que eran judíos, muchos de ellos galileos, Pablo es un apóstol que nace judío, estudia bajo Gamaliel, que es el nieto de Gilel, que era uno de los grandes rabinos. Gamaliel era otro. Este es el único que nace dentro de una cultura helenística, o sea, dentro de una cultura griega. Así que él tenía la mezcla de haberlo vivido. Él escribe en griego. En Tarso se hablaba el griego, el koiné, y este era el idioma que se utilizaba en todo el Imperio Romano. Fue perseguidor de las comunidades cristianas y fue testigo del martirio de Esteban. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículo 58, dice: los testigos habían dejado sus ropas, las de Esteban, a los pies de un joven llamado Saulo. Todavía no estaba convertido. ¿Por qué dice act? Porque en inglés, y yo porque como no traen Biblia, pues copié algunas citas. Hechos de los Apóstoles o Hechos en inglés es acts, como que fueran los actos de los apóstoles. Y posiblemente tenía un cargo importante en la comunidad judía, pues fue elegido para perseguir a las comunidades cristianas en Damasco. O posiblemente él se ofreció.
y hay bastantes teorías al respecto. Pablo, misionero cristiano. Estamos siguiendo la cartilla, sin embargo, la palabra misionero cristiano no es del todo cierta. Yo usaría la palabra misionero mesiánico, judío mesiánico. ¿Ok? Pero bueno, se narra que en Damasco tiene una experiencia con el resucitado y cambia radicalmente al líder y promotor de muchas comunidades, difundiendo la muerte y la resurrección del Señor como la venida del Mesías. Importante dejar claro desde el principio que Pablo nació, murió y vivió siendo judío, pero judío mesiánico. Y del ala abierta lo ayuda mucho el tema de que había nacido en Tarso, no dentro de lo que era Palestina, sino en una ciudad donde se hablaba el griego y había bastantes costumbres griegas. Y él mismo nos los narra en la Gálatas 1, del 11 al 24, y dice, les recordaré, hermanos, que el evangelio con que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No lo he recibido de un hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por una revelación de Cristo Jesús. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior, cuando pertenecía a la comunidad judía, y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Este es el mismo Pablo hablándole a la comunidad de Galacia que él había formado, que había fundado. Sigue, estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día, a aquel, con A mayúscula, o sea, Jesús, que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad, le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo, para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fue a Arabia, y de ahí regresé después a Damasco. Fue a Arabia y pasó un buen tiempo en Arabia, un tiempo de reflexión. Así como Jesús, después del bautismo, va inspirado al desierto, Pablo, después de su conversión, va inspirado a Arabia, a una serie de desiertos, a una especie de desierto. Y de ahí regresa a Damasco, lugar donde se había convertido. Más tarde pasaron 3 años y subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Obviamente, Pablo, que no conoció a Jesús, quería enterarse de primera mano, y en este caso de Pedro, y lo más seguro, hablase con algunos otros de que sí habían estado con Jesús. Pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, el hermano del Señor. Se sabe que Santiago era el jefe de la iglesia madre de Jerusalén. Pedro estaba ahí y Juan estaba ahí. Pero bueno, él aquí no menciona a Juan. Todo esto lo digo ante Dios, él sabe que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que las iglesias de Cristo en Judea no me conocían personalmente. Tan solo habían oído hablar de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir, y glorificaban a Dios por mi nombre. Este es el relato de la conversión de Pablo, narrada por Pablo a la comunidad de Galacia. Tenemos ya una un poco más adornada, un poco más idealizada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, desde el versículo 1. Y decía, Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para la sinagoga de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino y acerca de Damasco, le envolvió de repente una luz, una teofanía, que venía del cielo. Cayó al suelo. Miren que aquí no se menciona ningún caballo. Lo que pasa es que hay una pintura muy famosa de la conversión de Pablo cayendo de un caballo. Y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se quedaron atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías, un discípulo de Jesús. El Señor lo llamó en una visión, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Interesante que es después de 3 días. ¿Ok? Después de 3 días, un número significativo. Ananías le respondió, Señor, he oído hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos de Jerusalén. Y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó, ve, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció por el camino donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Bautismo y Eucaristía eran los 2 sacramentos de iniciación cristiana primarios. Después comió y recobró las fuerzas. Está la narración de la conversión de Pablo según el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aquí tenemos varios puntos que ver. Primero, la caída. Dios, Jesús, toma la iniciativa y entra en tu vida, echando por tierra tus convicciones, tu prestigio, tu poder, todo lo que te da seguridad. Por eso es que la bienaventuranza primera muchas veces se traduce como bienaventurados los que ponen toda su confianza en Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es lo que significa la caída. Dios toma la iniciativa. Entra en tu vida, entró en la vida de Saulo y echó por tierra todo lo que él estaba convencido. La ceguera duró 3 días antes de ver la luz. Esto recuerda la muerte y la resurrección del Señor, que vamos a estarla celebrando, si Dios quiere, el próximo, no, sino el siguiente fin de semana. Oyó una voz, ¿por qué me persigues? En primera persona. Esta voz representa a Jesús resucitado que vive en las comunidades cristianas. Recuérdense que la experiencia post-pascual es que Jesús vivía de una manera diferente en las comunidades. Y esa misma comunidad donde vivía Jesús tenía que aceptarlo. Por eso, la experiencia anterior no es suficiente. Es necesario que la comunidad lo acepte y lo reciba como hermano a través de Ananías, y de esta manera él recuperase la vista. La conversión no está completa hasta vivirla en comunidad. Decide después bautizarse. Y después viene entonces lo que es el envío y la misión. Recibe de Dios a través de la comunidad una misión, anunciar el evangelio a los gentiles. Algo importantísimo y por algo que estamos aquí, entre el envío y la misión y sus viajes pasaron 13 años aproximadamente de maduración, preparación, formación y asimilación de la comunidad. Pocas palabras. Una de las enseñanzas de uno de los más grandes evangelizadores de la historia, de uno de los pilares de nuestra iglesia, es: no me puedo ir en misión a anunciar nada si no he madurado, me he preparado, he tenido una formación y he sido asimilado por una comunidad. O sea, algo importante. Él no es que vio a Jesús y mágicamente lo conoció y ya él sabía lo que tenía que predicar, no. Pasaron 13 años, donde muy probablemente a él
eh, la, no digamos la teoría, porque ya es más que una teoría, es bastante plausible que Pablo, al perseguir a las comunidades cristianas, tuviese que convivir con ellas y quedó lleno del Espíritu Santo. Ahí fue que encontró a Jesús dentro de esas comunidades cristianas. Se encontró cómo se amaban, lo que primero veía como algo muy peligroso para la sinagoga judía, luego él será un incansable defensor y predicador y misionero de este mensaje. 13 años. Jorge Luis, perdón, 13 Sí, años tú estás diciendo después de Arabia, que se fue a Arabia, desde que se encontró con el Señor, porque estás hablando ahí de los viajes, en esos 13 años incluyen los 3 o 4 viajes que tuvo alrededor de todo el mundo conocido, Pablo, ¿no? sí. O estás hablando, En realidad, el primer viaje de Pablo es liderado por Bernabé. Y ese es un viaje al cual Pablo nunca se refiere en sus cartas, sino que habla el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pone a Bernabé de primer lugar. Cuando regresan, ya pone a Pablo en primer lugar. Sería el primer viaje. Pero aquí se está refiriendo al segundo viaje, que es el que hace sin Bernabé, después de la disputa que tiene con Pedro en la carta a los Gálatas en Antioquía, cuando la mesa, él estaba convencido que tenían que compartirla tanto los cristianos venidos del paganismo como los cristianos venidos del judaísmo, y Pedro duda, Bernabé duda y Pablo sale solo. Esa es la época que se conoce el segundo viaje, que es el viaje donde hace todas las cartas y es que tenemos, y que es el viaje donde pasan 13 años desde su conversión hasta ese viaje, que él se siente ya que puede ir y anunciar el evangelio sin el apoyo de alguien que lo anuncie por él. No sé si me explico. claro, es desde que se le apareció el Señor hasta el segundo viaje. Esos son 13 años. Hasta el segundo viaje. El viaje que es el viaje, digamos, Pablo misionero y para nosotros, pues el viaje más importante, del que tenemos más información. Porque todas las cartas, todas esas comunidades de Galacia, Corinto, etcétera, todas esas cartas que él le escribe, las 7 cartas originales de Pablo, se pensaba que eran 14, sabemos que la carta a los hebreos no es de Pablo, se saben que hay 7, hay mucho consenso que hay 7 que son de Pablo, puño y letra o de algún secretario, y hay 6 que son las que llaman deuteropaulinas o que son escritas por discípulos de Pablo. Hay, todas esas cartas se escriben en el segundo viaje, en lo que llamamos nosotros el segundo viaje, que es lo que los especialistas llaman la misión Egea, porque todas esas comunidades están dentro del mar Egeo como en una U. Escribió cartas, realizó muchos viajes y recorrió muchos kilómetros. Su actividad misionera se realiza entre el 46 y el 58 después de Cristo. Funda muchas comunidades cristianas en Asia Menor y en Grecia. Estamos hablando de ese segundo viaje. Vivía de su propio trabajo para no ser una carga para nadie. Y eso está claro en las cartas. Y el lino, lo vamos a ver ahora porque es importante. Fue encarcelado varias veces y según la tradición murió martirizado en Roma, decapitado por ser ciudadano romano. Y ya desde el siglo II se le junta a Pedro como columnas de la iglesia. ¿Okay? Pero la figura de Pablo de Tarso es importantísima porque las comunidades que desde el siglo II surgen con mucho vigor son las comunidades de la diáspora. Después de la destrucción del templo de Jerusalén, que la comunidad o la iglesia madre de Jerusalén en el año 70 tiene que huir de Jerusalén, luego regresan y luego no participan en la guerra del 135, que era la segunda gran guerra judía, eh, ya habían mucho más cristianos, y ya se usaba la palabra cristiano, en Antioquía fue la primera vez que se usó, que venían del paganismo, o sea, que eran de corte paulino o que eran de corte
de misioneros independientes helenizados. Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Ok? La actividad misionera de Pablo, gran parte de los Hechos de los Apóstoles está dedicado a narrar los viajes de Pablo. Un gran porcentaje de ese libro está dedicado a narrar los viajes de Pablo. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas, está, su audiencia son comunidades paulinas o comunidades que piensan como Pablo. Comunidades, Lucas le escribe a cristianos que vienen del paganismo. Eso no quiere decir de que no estaban en sintonía con la ética cristiana, porque, perdón, con la ética judía. Ya yo les he dicho de que Pablo, les he dicho varias veces que en las sinagogas, antes de que los expulsaran, después del año 70, así que esto es antes de la expulsión de los que creían en Cristo, de las sinagogas. Las sinagogas eran inclusivas. Y Pablo lo primero que hacía era ir a las sinagogas y notó que alrededor de las sinagogas se paraban los temerosos de Dios, que eran paganos, que les gustaba la ética judía, ¿okay? Así que, pero que no querían circuncidarse por temas de eh, vida o muerte. Había muchos que podían morir circuncidados en esa época, eh, ya con una edad avanzada, ¿no? Entonces, se dice que todas las misiones tienen como centro Antioquía. Posiblemente Antioquía juega un papel importantísimo en Pablo. Posiblemente no, juega un papel importantísimo en Pablo. Pablo se forma en Antioquía. Bernabé es su primer mentor. Y es una ciudad junto con Roma y con Alejandría que es muy importante. Tiene una numerosa colonia judía porque está bien cerca de Palestina. Entre más nos vamos alejando de Palestina, menos comunidades judías vemos. Y por eso Pablo, cuando hace su segundo viaje, que es el que escribe todas las cartas, tiene que ir acomodando el mensaje en base a la gente que lo va a ir recibiendo. Y esto también nos debe enseñar a nosotros que nosotros, sin tergiversar el mensaje, debemos acomodarlo para que nos entiendan a quienes nos estamos dirigiendo. Mantuvieron la línea teológica abierta, la línea helenística, la línea helenista, la línea de corte griego. ¿Por qué digo esto? Porque ellos no hacían circuncidarse a los que venían del paganismo. Decían que esto ya estaba logrado a través de la muerte y la resurrección del Señor por solo su fe en el Mesías. Por esto el grupo de paganos que se unió fue cada vez más numeroso, porque ya no se tenían que circuncidar. Entonces él se daba cuenta que dentro de los prosélitos que sí se convertían al judaísmo, había un montón de mujeres, pero no hombres. Los hombres estaban alrededor, casi no hombres, pues. Los hombres estaban alrededor de la sinagoga, los temerosos de Dios. ¿Okay? Y pronto quedó claro que no era una secta judía, sino una religión propia. Ahí es cuando se rompe. Esto sucede en el siglo II. Y se origina el término cristiano a los seguidores de Jesús. Se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es escrito hacia comenzado el siglo II. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo y apenas lo encontró, se lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero instruyendo a muchísima gente y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. O sea, el libro de los Hechos de los Apóstoles escrito por Lucas, si bien es cierto, siempre quiere poner de una buena forma a Pablo, tiene muy buena información. Entonces en Antioquía es donde por primera vez se le llama cristianos a los judíos mesiánicos. Pablo fue incorporado por Bernabé a esta comunidad y se convirtió en uno de sus líderes teológicos. ¿Por qué se convirtió en uno de sus líderes teológicos? Porque Pablo era un teólogo de primer nivel. A diferencia de Pedro, a diferencia de Santiago y de Juan, que eran pescadores, lo más seguro, con muy pocos letrados, Pablo venía de haber estudiado a los pies de uno de los más grandes rabinos de la época, que era de Gamaliel. Entonces Pablo se sabía la Sagrada Escritura de memoria, el Antiguo Testamento. No obligaban a nadie a circuncidarse
y a cumplir con la ley judía. O sea, los alimentos tampoco tenían ningún tipo de restricción con el tema de los alimentos. ¿Okay? Todo eso había sido superado por Jesús, por la muerte y la resurrección del Mesías. Pero esto provoca un conflicto con la iglesia de Jerusalén y se convoca una reunión para resolverlo. Y es lo que se llama comúnmente como el Concilio de Jerusalén. Pocas palabras, Santiago, que era de la línea rígida, que para ser judío mesiánico tenías que circuncidarte y tenías que seguir todas las leyes de Moisés, todas las leyes de la Torá, llaman a Pablo a capítulo. Y Pablo va con Bernabé, ¿ok? Y van a Jerusalén. Y llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras. Ustedes no pueden salvarse a no ser que se circuncide como los manda Moisés, como lo manda la Torá. Esto ocasionó bastante perturbación. Disculpen que aquí dice act, pero es el hechos en inglés. Así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros que habían en Jerusalén, o sea, con la iglesia madre de Jerusalén. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar contaban con todo lujo de detalles la conversión de los paganos, lo que produjo gran alegría en todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Ya estamos hablando aquí que hay testigos oculares. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe, Santiago entre ellos, y dijeron, es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés, más que todo el tema de la alimentación. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso de pie y dijo, hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. Recuerden que en el libro de Hechos de los Apóstoles, Pedro va donde Cornelio y lo bautiza. Lo que tenía preparado desde siempre. Por esto pienso que no debemos complicar la vida a los paganos que se conviertan a Dios. Digámosle en nuestra carta tan solo que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos. Los sacrificios de animales ofrecidos a ídolos sí le estaban prohibidos a la comunidad cristiana que venía del paganismo. De las relaciones sexuales prohibidas, de las carnes de animales sin sangrar y de comer sangre. Porque desde tiempos antiguos leen a Moisés en las sinagogas todos los sábados y tienen predicadores en cada ciudad. Como les dije, estos temerosos de Dios iban a las sinagogas. Entonces los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron elegir algunos hombres entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y con Bernabé. Fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas. Silas será compañero de viaje de Pablo más adelante. Ambos dirigentes entre los hermanos. Debían entregar la siguiente carta. Los apóstoles y los hermanos con título de ancianos saludan a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado que algunos de entre nosotros los han inquietado y perturbado con sus palabras. No tenían mandato alguno nuestro, pero ahora, reunidos en esta asamblea, hemos decidido elegir algunos hombres y enviarlos a ustedes junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo. Fíjense que Bernabé todavía tiene un peso importante y se menciona primero. Siempre que se menciona a alguien primero, ese es el que tiene el peso más importante. O sea que Bernabé tuvo que haber jugado un papel importante en la evangelización de Pablo, pero después ellos se separan. Les voy a explicar por qué. Que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, que les pondrá de viva voz todo el asunto. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga de las que fueran las indispensables. Que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Observen estas normas, dejándose guiar por el Espíritu Santo a Dios. Y este es el famoso Concilio de Jerusalén, en el cual pues se dan la mano, uno se va a encargar, la iglesia madre, de convertir al judaísmo mesiánico a los judíos,
y el otro se va a convertir, bueno, vamos a usar el término cristianos, provenientes del paganismo. Entonces Pablo se convirtió en el líder de la línea abierta. Por eso se le considera, y hay un libro de él que se llama El Apóstol de los... aquí está, hay un error de... Bueno, el Apóstol de los Gentiles. El Apóstol de los Gentiles. Es el responsable de la expansión del cristianismo en los primeros centros urbanos de aquellos tiempos. Es el principal responsable, no el único responsable. Sabemos que cuando Pablo llega a Corinto, ya en Corinto hay, ya están anunciando al Mesías. Cuando Pablo, antes de llegar a Roma, le está escribiendo a una comunidad que él nunca ha estado. Quiere decir que ya hay muchos otros misioneros de que han hecho esta labor, pero Pablo es el principal de ellos. Las comunidades paulinas, la forma como se conservaron las cartas, la forma como se leían estas cartas en las iglesias originarias dieron pie a que fueran incluidas en el canon del Nuevo Testamento. Eran muy, muy leídas y muy, muy respetadas las comunidades paulinas que tomaron mucha fuerza en el siglo II. Y es el fundamento de lo que sería más adelante la gran iglesia. Como les dije, se le atribuyen 14 cartas. Antes se le atribuía la de la carta a los hebreos. Ya la carta a los hebreos se estudia aparte, porque no es paulina. Y los especialistas reconocen 7 como auténticas. La primera de Tesalonicenses, que es la más antigua. La primera y segunda de Corintios. Y en esas mismas cartas sabemos que hubo otras que se perdieron, porque lo dicen las mismas cartas. Gracias a Dios que esta comunidad le causó muchos dolores de cabeza a Pablo, que tuvo que escribirle varias veces, porque nos ilustra mucho de la teología de Pablo. La carta a los Gálatas, a los Filipenses, a los Romanos y a Filemón. El resto de las cartas están consideradas como deuteropaulinas, o sea, escritas por discípulos de Pablo, pero en esa época era muy común atribuírselas a Pablo para que la carta tuviera más, ¿cómo se dice?, más credibilidad. Así como que no es lo mismo que yo escriba un libro y firme Jorge Luis Carbonell a que yo escriba un libro y diga Papa Francisco. ¿Okay? Solo que en esa época la pseudonimia era algo típico de la época. Ahora me hubieran metido preso por plagio. Entonces tenemos una primera etapa en estas cartas. Ahora estamos hablando de la etapa de Pablo como misionero independiente. Ya no está con Bernabé. Ya ha habido la discusión con Pedro y con Bernabé sobre el compartir las mesas. Y Pablo deja a Bernabé y ahora Pablo se siente, después de 13 años, con el suficiente conocimiento para ir fundando estas comunidades. La más antigua es la carta, la primera de Tesalonicenses. Y es el escrito más antiguo que conservamos en el Nuevo Testamento. Y Pablo habla sobre la segunda venida de Cristo. Se dice con mucha seguridad de que Pablo trota el mundo, o sea, lo llaman de trotamundo, cualquier cantidad de kilómetros, porque tanto la generación de Jesús como Pablo, que es 10 años más joven, creían que el fin de los tiempos estaba cerca y que venía la segunda venida de Cristo, era inminente. Hay una segunda etapa de estas cartas que va del año 56 al año 58, que son las grandes cartas. Y entonces de estas grandes cartas está cómo obtener la salvación. Y es interesante irlas viendo en orden. La primera y segunda de Corintios, le dije que Corinto era un puerto, y como típico puerto pues había de todo tipo de desórdenes, y Pablo les escribe numerosas cartas. Y gracias a eso pues llegan hasta nosotros. La carta a los Gálatas, a los Filipenses y la carta magna paulina, ya que es el pensamiento de Pablo más estructurado, preparándose el camino hacia Roma, es la carta a los romanos. Entonces nosotros podemos ver mucho de lo que dice la carta a los Gálatas en la carta a los romanos, pero ya la carta a los romanos tiene un desarrollo mucho más grande. Pablo le está escribiendo, porque se acaba esta etapa, entonces Pablo le está escribiendo a la comunidad de Roma, porque llegó el momento de misionar hacia el otro lado.
Se dice que Pablo quería llegar hasta el fin de la tierra, que era lo que sería hoy España. Tenemos la tercera etapa, que son las cartas de la cautividad o cartas del cautiverio. ¿Ok? Y esas cartas tratan sobre preservar el rol de Cristo en la historia. O sea, la carta a Filemón, que es bien cortita, léanla, los Colosenses y los Efesios. Y una cuarta etapa, que son las cartas pastorales, como la carta de Tito y la primera y segunda de Timoteo. El motivo es organizar las comunidades y mantener puro el depósito de la fe. Y en la segunda carta a Timoteo le dice, toma como norma la sana doctrina que has oído de mí sobre la fe y el amor según Jesús. Conserva el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y este precioso depósito que habita en nosotros es la iglesia. La Santa Madre Iglesia es el depósito de esa fe que recibe Pablo y que Pablo le dice en sus cartas pastorales que pasen y que lo hagan con mucho celo, siempre a tiempo y a destiempo. Pablo, trabajador, se empeñó en vivir del trabajo de sus manos. Esto lo podemos leer muy claramente en la primera de Corintios, en el capítulo 4, dice, nos cansamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultaban, bendecimos. Nos persiguen y lo soportamos todo. Era fabricante de tiendas de campaña. Esto es algo que ya está un poco desmentido, por no decir bastante desmentido, porque las tiendas de campaña, el mayor usuario de las tiendas de campaña era el ejército romano. Entonces, estas tiendas de campaña tendrían que estar en manos de alguien en Roma con mucha influencia porque era un negocio redondo. Todas las campañas militares, imagínense, ustedes tenían que ir con tiendas de campaña. Lo más seguro, lo más plausible, como les hablé en Tarso, era muy famoso por el lino, era que hicieran este tipo de mantas, de esas que se ponen para protegerse del sol cuando están trabajando. O sea, cuando salen de la casa, esta manta de lino, que el lino era muy fresco y allá hace mucho calor, la ponían pues para cubrirse del sol, ya que trabajaban pues fuera de la casa. Y en aquella cultura el trabajo manual era para los esclavos y Pablo decide ir por esta vía para hacerse solidario y consecuente con su mensaje y optar por los más pobres y los más débiles. En la segunda carta a los tesalonicenses dice que el que no trabaja o el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Los invito a leerla. Yo se la leo muchas veces a las personas que trabajan conmigo. Lee la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, la obligación al trabajo. Sobre la misión. En su actividad misionera nunca actúa solo. En la actividad misionera nunca debemos ir solos. Y si ustedes se dan cuenta, las misiones hoy en día, nadie va solo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay altas, bajas, y siempre necesitas una compañía, siempre necesitas con quién descargarte, siempre necesitas una comunidad. Siempre acompañaron otros misioneros. Bernabé, Juan Marcos, que él deja a Bernabé y a Juan Marcos, Silas, Timoteo, Lucas, etc. Primera carta a los Corintios, recomendaciones y saludos. Hermanos, todavía una recomendación más. Acuérdense, los corintios le causaron un montón de dolores de cabeza a Pablo, así que gracias a eso tenemos nosotros un montón de cartas, pero bueno, se conservaron dos. Todavía una recomendación más. Como saben ustedes, Estefanás y los suyos son los primeros que se convirtieron en Acaya y se han puesto al servicio de los creyentes. Ustedes a su vez acepten su autoridad, así como la de cualquiera que coopere y se dedique al servicio con ellos. La visita de Estefanás, Fortunazo y Acaico, y quiero recalcar que en las cartas de Pablo se mencionan más de 40 nombres, me ha causado mucha alegría, pues le echaba mucho de menos a todos ustedes. Han tranquilizado mi espíritu y el de ustedes. Sepan apreciar siempre a personas como estas. Les saludan las iglesias de Asia, Áquila y Prisca, que esta es una pareja que sale de Roma por un edicto del emperador Claudio y se instala en Corinto
son de la misma manualidad que Pablo. Por hecho, Pablo tuvo que haberlos encontrado en Corinto y se los lleva a Éfeso, de donde se escribe esta carta a los corintios. Y Aquila y Prisca forman parte del grupo íntimo de Pablo. Cuando Pablo le escribe luego a los romanos, se refiere también, pero como Prisca y Aquila. Prisca, si la mencionan de primero, una mujer, tuvo que haber tenido un rol más importante dentro de la comunidad de Roma cuando regresaron. Ellos pudieron regresar a Roma cuando Claudio muere y el edicto del emperador de que todos los que estaban alborotando la sinagoga con el tema del Mesías salieran, ya podían regresar. Junto con la iglesia que se reúne en su casa, importante, las primeras iglesias se reúnen en casas. Los saludan todos los hermanos, salúdense unos a otros con el beso santo. En casas. Pequeñas reuniones en casas donde se hablaba al principio de digamos, del tema apostólico. Comienza con la pasión, la muerte y la resurrección y después lo van expandiendo y después se fracciona el pan. Los que no están bautizados tienen que salir. Así que para bautizarse la gente tiene que pasar por un proceso de formación para poder bautizarse y quedarse en el momento de la Eucaristía, que es el momento culmen de la liturgia. Y esto es desde muy temprano. Entonces, la misión no es personal, la misión es comunitaria. Eso siempre lo hemos dicho. Cada vez que nosotros pensemos o cada vez que nosotros vayamos a analizar un pasaje de la Sagrada Escritura para sacarle un provecho personal a costillas de la comunidad, téngalo por seguro que no es una buena interpretación. La iglesia, en griego, eclesia, es una comunidad y esa comunidad debe estar en permanente misión. ¿Cuál es esa misión? Predicar el mensaje de Jesús y vivirlo, porque acuérdense que se hablan de los dichos y los hechos de Jesús. Jesús es cónsono, él hace lo que dice y dice lo que hace, y por eso muere en cruz. Y el fruto de la misión no es solamente la conversión de personas aisladas, sino la creación de nuevas comunidades con el ideal de unidad y de comunión, de común unión. Eso se lo escribe Pablo en la carta a los Gálatas, a la comunidad de Galacia, que él había fundado. Entonces, el fruto de la misión debe ser una comunidad, la creación de estas comunidades. Estas comunidades al principio, vuelvo y repito, y es importante, se reunían en casas, así que se tenían que reunir en muchas casas y se evangelizaba desde la vida cotidiana. Los compañeros de Pablo que se conocen con él, porque tienen el mismo oficio, Prisca y Aquila, lo más seguro que estaban hablando en la vida del trabajo, durante el día. Y luego los domingos se celebraba entonces la Eucaristía. Esto le escribía a los Galatas. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. El bautismo es el rito de iniciación por excelencia. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos son uno, solo en Cristo Jesús. Esta es la carta a los Gálatas, capítulo 3, del 26 al 28. Con eso vamos por terminado la primera parte de Pablo. La próxima vamos a ver la teología de Pablo. Y vamos a tratar de entender un poquito más dentro de la teología de Pablo. Pero hoy es tener un pantallazo del personaje. Preguntas. Todo el mundo está silenciado. Nadie quiere preguntar. Pablo no es una figura fácil para entender. Podríamos hacer un curso completo
de Pablo y de su teología, pero lo vamos a ver a grandes rasgos y es interesante leer las cartas paulinas en el orden que yo les voy a ir pasando, en la cual están recopiladas estas cartas. Jorge Luis, cuando tú lees las cartas de Pablo, el lenguaje usado, no sé si el término correcto es enredado, pero no es limpio como los evangelios. Claro, no es una narrativa histórica, es una, no sé, pues es una expresión teológica muy profunda, que hay que como releerla varias veces para entenderla, ¿no? Y creo que a veces cuando se pronuncia, digamos, en las lecturas, este, cogerla de solo escucharles no es fácil. Personalmente no lo es fácil. No sé si para No, alguien le no, es no, fácil. no, para nadie. Pablo ha sido una figura controversial y ha sido interpretado de muchas maneras desde el siglo II hasta la Reforma Protestante. O sea, está hablando que Pablo está constantemente siendo interpretado, porque no es Claro, fácil, ¿por porque no es qué fácil. este lenguaje, digamos? No sé si nos puedes, porque al final de cuentas siento que una evangelización Hay debiera una ser razón un lenguaje sencilla, sencillo, sencillo, ¿no? hay, hay una razón sencilla, Juan José. Pablo le está escribiendo las cartas en tiempo real a una comunidad específica para resolver un problema específico. Y Pablo está adaptando la teología, que como él era un genio teológico, para que la entendiera esa comunidad en el siglo primero. Entonces, cuando él escribe a los Gálatas, no le escribe igual que a los Corintios. Entonces, Pablo va adaptando sin pervertir la teología su mensaje a las diferentes comunidades. Ya, a diferencia de los evangelios que se escriben mucho después de los hechos, ya tienen más tiempo para reflexionar y demás. Pablo está escribiendo en tiempo real, Pablo está escribiendo sobre la marcha a estas comunidades. Pero sí podemos ver una gran madurez leyendo la primera carta a los tesalonicenses y leyendo la carta a los romanos. Vemos ya en la carta a los romanos a un Pablo mucho más maduro, a un Pablo que tiene más tiempo. La intención de la carta no es otra que preparar a la comunidad de Jerusalén para que lo ayuden hacia seguir la misión hacia el otro lado, ¿okay?, del imperio. Entonces, hay una madurez teológica por parte de Pablo. Pero sí, definitivamente, a diferencia de los evangelios y a diferencia de las primeras comunidades de los discípulos de Jesús, Pablo es un erudito. Entonces, esa es la gran diferencia. Tú lees en griego las cartas de Pedro y tú sabes automáticamente que Pedro no las pudo haber escrito ni en sueño, porque el griego que se utiliza en esas cartas se utiliza el nombre de Pedro como pseudonimia, porque en esa época era muy común, pero Pedro no las pudo haber escrito. Las cartas paulinas no fueron escritas para que se hiciera una recopilación de ellas y que quedaran en un libro, sino fueron escritas para abordar un tema específico en un momento específico. Pero en el siglo segundo, y esto es importante, cuando la iglesia explota, o sea, explota en número, es gracias a este tipo de comunidades. Estas comunidades cobran mucha fuerza. La iglesia de Jerusalén, después de los acontecimientos de la destrucción del templo y demás, va perdiendo importancia y todas estas comunidades de la diáspora, que nacen en la diáspora, cobran mucha fuerza y es el fundamento de la gran iglesia que nosotros formamos hoy. Pero definitivamente Pablo es un personaje que no es fácil. Sería bueno los que quieran ahondar en el personaje, pues ir a una librería como la librería San Pablo y comprar eh, un, un libro, ¿no? El libro El Apóstol de los Gentiles, es un libro bueno. Hay otro que se llama, no me acuerdo, que él se refiere así mismo como un aborto, pero no me acuerdo si está en el título o en el subtítulo. Eh, por eso el Papa Benedicto XVI le dedicó todo un año, ¿no?
todo un año el estudio de Pablo, el año 2008, que fue el año que me comenzaron a formar. Y lo primero que me dijo a mí la persona que me estaba formando es, Pablo no es fácil, Pablo no es fácil. O sea, en esa época la memoria era importantísima. Pablo se sabía la Torá, los profetas y los otros escritos de memoria. Y entonces en las profecías de Isaías, donde se decía que las otras naciones tenían que convertirse antes de la segunda venida del Mesías, él estaba totalmente convencido. Totalmente convencido de eso. Y por eso es que Pablo recorre miles de kilómetros en ese segundo viaje. Pero definitivamente Pablo no es fácil, ni la intención de Pablo es, la intención directa de Pablo no es hablar de la vida de Jesús como los evangelios. La intención de Pablo es decir, el Mesías vino y en consecuencia tenemos que vivir de esta manera. Como que no hay un propósito, entonces se podría decir que, claro, lo que tenemos es una serie de cartas que sabemos que ha escrito, otras que son pseudo paulinas, como tú llamas, otras que se han perdido, seguro. Correcto. Claro, pero lo que hace la iglesia es recoge mensajes en diferentes circunstancias que están viviendo cada una de las comunidades y se hace toda una teología sobre eso, sin que el propósito haya sido hacer una teología a todo el mundo, digamos, general de enseñanza cristiana, por así llamarlo, ¿no? Es correcto. Y desafortunadamente, pues no se desarrollan en las homilías por lo general, ¿no? Porque el mensaje de Jesús es más importante. Eh, Esto no quiere decir que la vida de Jesús no se hablase durante las celebraciones litúrgicas que se llevan a cabo en las casas. Entonces, siempre tenemos que pensar, cuando vemos una carta paulina, es Pablo escribiéndole a una comunidad para resolver un problema. Y lo resuelve, y esto nos debe a nosotros dar una pista, lo promueve con un lenguaje que el recipiente entienda. Por eso, por ejemplo, el gran discurso que se tira en Grecia, es al Dios desconocido. Ve que todos los otros dioses tienen nombres en el panteón y dice, bueno, aquí este Dios desconocido es del cual yo les vengo a hablar. Entonces, adecuar el mensaje sin pervertirlo a la audiencia. O sea, no podemos llegar, y esto el que me formó dice que lo mandaron a República Dominicana, y él dio su primera misa en un pueblo, en esa época. Ellos tienen una capilla en San Cristóbal, en las afueras, no en Santo Domingo, sino en otro lado. Ahí estuvo también el padre Miguel Ángel. Dice que él preparó una homilía donde citaba a los santos padres y bueno, de toda una teología de primer nivel. Dice que la gente se quedó callada y nadie decía nada. Y luego se paró uno del grupo, que era catequista, y le dice, miren, lo que el padre quiere decir es esto, esto y esto. Entonces dije, entonces lo comenzaron a aplaudir. Dice él que ahí fue donde él aprendió que el mensaje tiene que ser adecuado para la audiencia. De lo contrario, ¿de qué sirve? Este tipo habla bien bonito y entonces pero para poderlo hacer hay que formarse. Porque de lo contrario, comienzas entonces a decirle al otro lo que quiere oír y tú a decir lo que te da la gana. Por eso Pablo, a pesar de que a pesar de que ajusta el mensaje, Pablo en las cartas pastorales vimos muy claro que dicen guarden el depósito de la fe. Y en otras cartas dirá lo que yo he recibido, se lo transmito. O sea, para él el depósito de la fe es muy importante. Pero sí, la iglesia le debe mucho a Pablo.
Si Jesús es el fundador, dicen algunos, Pablo es el gerente de mercadeo. Entonces estas comunidades ya nacen con mucha fuerza en el siglo II. Es una forma de vida, ya no es una religión, es una forma de vivir, es una comunidad. Es una comunidad que se vive en común unión y que la gente quiere formar parte de ella. Y por eso es que se intuye muy plausiblemente que Pablo fuese convertido por el comportamiento de esas comunidades. Y haya dicho, no, aquí es que está Yahvé. No en estos ritos, no en estos inciensos, no en este templo, no, aquí está. ¿Okay? Y está el elemento también de que esa generación pensaba que era el final de los tiempos. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Todo el mundo claro? ¿Sí? Bueno, señores, muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo jueves y vamos a hablar ¿Jueves entonces Santo? un poquito más sobre la teología de Pablo. Ah, no, el ¿Jueves jueves santo. Santo? Sí. Sí, no, jueves santo va a estar complicado. El jueves de más arriba. Jueves de más arriba, de jueves santo, hablaremos de la teología de Pablo. Que El 4. ojo, la teología de Pablo parte del Mesías, que es el anuncio de Jesús muerto y resucitado, que es exactamente lo que vamos a celebrar. O sea, del momento culmen. Todo lo que están oyendo esto y lo escuchen en diferido, el día más importante del calendario litúrgico es la vigilia pascual, domingo de resurrección. Por eso hay algunos movimientos de que dicen por ahí que Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Bueno, gracias. Nos vemos entonces y hasta no el jueves santo, sino el que sigue. Les deseo a todos una feliz Semana Santa. La Semana Santa no es un momento de fiesta en el sentido de juerga, en el sentido de carnavalesca, ni nada por el estilo. Es una semana de reflexión donde una figura histórica que vino a predicarnos el reino de Dios, que nos enseña que ese Dios es el Padre, es nuestro Padre, y por eso decimos Padre nuestro, la única oración que Jesús deja plasmada, muere y Dios lo reivindica y lo resucita. Es algo muy importante para ponernos a reflexionar si nosotros realmente en nuestra vida hemos muerto a ese hombre viejo y hemos resucitado a una vida nueva. Y una de las pistas nos la está dando Pablo en esta charla, que es: debe ser vivido en comunidad. Tú puedes hacer un retiro, un desierto tú solo, a meditar lo que tú quieras, pero siempre necesitas de la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad tiene los dones de Cristo, están regados en la comunidad para edificarse. Así que bueno, les deseo una feliz Semana Santa a todos y gracias, y nos vemos entonces el jueves después de Semana Santa. Gracias, Jorge Luis. Gracias, hasta luego.